estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio devocional de día jueves en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y lo haremos primero dándole gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros en esta hora. Bien, mis hermanos, ahora vamos a orar, postrarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Primero para entregar, ¿cierto?, todas nuestras cargas, nuestros pesares, el cansancio que traemos de nuestro trabajo en el día de hoy. Y también para orar por el mensaje que el Señor nos tendrá preparado para esta hora. Buen Dios y Padre Celestial, nos postramos delante de tu presencia, bendito Dios, primeramente, implorando que tú nos perdones, Padre Santo, porque sabemos que te fallamos, bendito Dios, con el mirar, con el pensar, con nuestras acciones, Padre Santo. Te ofendemos, bendito Dios, mas tu palabra nos dice que a través del sacrificio de Jesús hemos sido lavados, limpiados, justificados y podemos entrar confiadamente al trono de tu gracia, Padre Santo. Te imploramos en esta hora, bendito Dios, primeramente, que tú nos laves, nos limpies, bendito Dios, desde la mollera hasta la planta de los pies, bendito Dios. Lleva todo espíritu inmundo, bendito Dios, toda atadura, bendito Dios, todo pesar, toda enfermedad, bendito Dios, que en esta hora nos esté aquejando, bendito Dios. Y danos, Padre Santo, esa libertad, bendito Dios, de poder prestar oídos a tu palabra, bendito Dios, de apartar este tiempo, bendito Dios, para dedicarlo a ti, bendito Dios, misericordioso Rey, te implorándote, Señor Jesucristo, en esta hora, que tú desde ya prepares los corazones de todos los hermanos, bendito Dios, que van a escuchar este mensaje, bendito Dios. Abre, Padre Santo, sus corazones como sus mentes, bendito Dios, para que pueda fluir tu palabra dentro de ellos, bendito Dios. Y que al levantarnos, Padre Santo, de esta oración, nos levantemos fortalecidos en tu gracia, bendito Dios, en comunión de espíritu, que solo quiera alabar, adorar y bendecir tu santo nombre, Padre Santo. Todas estas misericordias te las pedimos a través de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, la palabra de nuestro Señor para nuestra meditación el día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7. Si estamos apercibidos de su palabra, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva como título Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que el Señor bendiga nuestros corazones a través de la lectura de su palabra. Ruego a Dios que sea Él en este momento tomando control de mi mente, de mis pensamientos, de mi cuerpo, para que todo lo que salga, ¿cierto?, a través de mi boca el día de hoy, sea lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta hora. Amén. Bueno, la palabra del Señor se encuentra, ¿cierto?, lleva como título Jesús el buen pastor. Quizá, digamos, es una parábola muy antigua, muy conocida, pero el Señor todos los días nos da, ¿cierto?, a entender cosas nuevas. Quizá hay algo que no hemos entendido y el Señor en esta hora los tiene preparados. Y dice, Jesús volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá
y hallará pastos. Como hemos muchas veces escuchado, dice su palabra que Él es la puerta. Bueno, en este caso hace la comparación, ¿cierto?, a una parte, ¿cierto?, a un criadero de cuando, ¿cierto?, se hace un cayado, ¿cierto?, para tener a las ovejas, ¿cierto?, encerradas para que no se arranquen, para que no la ataquen, en este caso, los depredadores. Y Jesús se compara y dice que Él es la puerta. Viene a decir que Él, ¿cierto?, es el que permite la entrada y la salida a este lugar, digamos, de descanso, este lugar de reposo, este lugar donde Jesús nos aparta a nosotros, ¿cierto? Y Él es el intermediador entre nuestra zona, digamos, de seguridad que está bajo su protección y con la salida hacia el mundo. ¿Y por qué es importante entender esto, mis hermanos? Porque cuando estamos arraigados a Jesús, ¿cierto?, cuando, como dice más adelante, cuando somos ovejas que oímos su voz, no nos va a pasar nada. No vamos a correr el riesgo que significa, ¿cierto?, cruzar esa puerta y exponernos al mundo, en donde el mundo, ¿cierto?, lo que nos ofrece es dolor, aflicción, adicciones, pero el Señor en esta hora dice que Él es la puerta. Así como ¿cierto?, en otras parábolas, el Señor igual cuando dice que Él es la puerta y que debemos, ¿cierto?, golpear esa puerta, y el que llama, el Señor responde. En esto es lo mismo. El Señor siempre está presto sus oídos a escucharnos, pero si nosotros no golpeamos, el Señor jamás nos va a escuchar. La puerta no es, digamos, una puerta automática que llegue y se abre cuando yo lo pienso, sino el Señor quiere que nosotros lo declaremos, que se lo digamos de nuestros labios, quizás no necesariamente de rodillas, pero que debemos, ¿cierto?, con un corazón quizás contrito, un corazón, ¿cierto?, humilde, humillado delante de Dios, para que el Señor siempre esté presto a sus oídos a escucharnos. Y dice su palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que esa palabra que nos está diciendo ahora el Señor se cumpla en nuestras vidas, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Pero que esa vida en abundancia, ¿cierto?, quizás no sea de muchos años, pero los años, porque en realidad el ser humano vive poco tiempo en esta tierra, pero que sean años en que los que vivamos bien. Incluso el versículo anterior dice: y hallará pastos. Entonces sabemos que teniendo la dirección de Dios, ¿cierto?, entregándonos a Dios, hallaremos, ¿cierto?, como dice su palabra, pasto. En este caso lo podemos comparar, ¿cierto?, a su palabra, porque este es el alimento de nuestra vida. Estos son los pastos, dice, como dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, el Señor siempre nos está dando, digamos, este espacio de refugio. En el Señor siempre vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar alivio, vamos a encontrar el alimento que necesita nuestra alma. Pero si nosotros no lo buscamos, nosotros no nos alimentamos, ¿cierto? No, somos nosotros los que nos estamos apartando, en este caso, del redil, como lo compara acá su palabra. Y dice el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Tenga el Señor misericordia de nosotros, ¿cierto?, para que no seamos víctimas del lobo, no seamos víctimas del enemigo. A veces no somos ni siquiera víctimas del enemigo, sino víctimas de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias convicciones, de nuestros propios deseos carnales, y nosotros nos volvemos víctimas de eso y nos apartamos del Señor. Nos alejamos, ¿cierto?, del redil, pero el Señor, digamos, en la primera parte de esto que acabamos de leer, dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Como sabemos, el Señor hace más de 2000 años atrás ya vino a dar su vida por nosotros. Él se entregó, ¿cierto?, para que nosotros tuviéramos salvación, tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y
gracias a eso nosotros tenemos esa seguridad, porque sabemos que el Señor ya vino a dar su vida por nosotros. Pero ahora depende de nosotros, ¿cierto? Es el aferrarnos al Señor para que no perdamos, digamos, este acceso libre que el Señor nos da, ¿cierto? Hacia el cielo. Porque al final los requisitos que el Señor nos pide son tan pocos, son tan pequeños, ¿cierto? El Señor no nos pide sacrificio, no nos pide dinero, no nos pide ninguna de esas cosas, solamente nos pide que nos acerquemos a Él, que le seamos fieles, que creamos en el Señor y podamos, ¿cierto?, algún día llegar a ese lugar maravilloso que el Señor nos tiene preparado. Y dice su palabra, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor nos ayude, ¿cierto?, en esta parte porque dice, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Muchas veces el Señor nos conoce a nosotros, pero nosotros realmente conocemos al Señor. Debemos de, como dice su palabra, ¿cierto?, que las ovejas escuchan la voz del pastor, pero cuando la escuchan van en busca o se acercan donde está el pastor porque ellas conocen su voz, la reconocen. Pero si nosotros no conocemos la voz del Señor, ¿cómo vamos a acudir al llamado del Señor cuando Él nos diga? Tenga misericordia el Señor de nosotros, ¿cierto? ¿Y cuál es la forma? Dirá uno, ¿cómo yo voy a escuchar la voz? Dice su palabra que el Señor habla hasta de maneras inaudibles, que no las podemos escuchar. La voz del Señor no es una voz que sale del cielo y dice yo soy Dios y vengo y te hablo. No, el Señor te habla por las cosas sencillas. Te puede hablar a través de un hermano, a través de una persona que ni siquiera es cristiana. Lo que debemos de tener, ¿cierto?, es la comunión con su Espíritu Santo, porque dice su palabra que Él es el que nos revelará todas las cosas, el que nos enseñará, nos entregará el conocimiento de eso, y el Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento para poder nosotros en esas cosas, ¿cierto?, quizá en una conversación, poder escuchar la voz de Dios y poder acercarnos a Dios y hacer caso, ¿cierto? Porque a veces igual escuchamos la voz del Señor, pero ponemos oídos sordos, somos nosotros los que no queremos escuchar la voz de Dios. Y dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y dice su palabra que también tengo otras ovejas, ¿cierto?, que no son de este redil. Debemos de entender también que el llamado no es solamente para nosotros. Hay un llamado que el Señor también hace a las personas que están, o digamos que no necesariamente son del mundo, pero personas que están afuera, que no han querido acercarse a Dios, que no han querido escuchar su voz. Y dice su palabra que también ellas tendrán un rebaño y un pastor. Pero en eso nosotros somos, en este caso, los que llevamos la voz del Evangelio, digamos, la voz del Señor a esas personas. Dice su palabra en Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y yo creo que ese finalmente es el mensaje que nosotros debemos de llevar en estos tiempos, digamos, complicados, ¿cierto?, en que nos vemos envueltos en medio de esta pandemia. Pero igual hay muchas otras cosas que antes de esto igual no nos tenían atados. Por ejemplo, personas con problemas mentales, con depresiones, ¿cierto?, que quizás son un poquito enfermedades un poquito invisibles, pero que realmente dañan al ser humano por dentro. Una persona envuelta en una depresión es muy difícil de sacarla adelante, y muchas veces, si es que no tiene el apoyo de una persona que quizás no conoce de la palabra de Dios, pueden llegar mucho hasta quitarse la vida, ¿cierto?, por este tipo de enfermedades. Entonces el Señor nos ayude, ¿cierto?, nos dé fortaleza y nos dé esa convicción de poder, ¿cierto?, de nosotros llevar este mensaje de la palabra del Señor para que otras personas también lo conozcan, ¿cierto? Que no seamos en ese sentido egoístas y digamos, no, es que el Señor es para mí, porque hay muchas personas que aún necesitan, que tienen la necesidad de Dios, y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje. Y dice su palabra, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como sabemos, su palabra nos cuenta, ¿cierto?, del poder que tiene Jesús, ¿cierto?, de dar, ¿cierto?, y devolver la vida, en el caso cuando resucitó a Lázaro, cuando nuestro Señor, ¿cierto?, muere en el madero de la cruz y resucita al tercer día. El Señor tiene control sobre nuestra vida. El Señor no solamente, digamos, en nuestro ser físico de mantenernos con vida, sino también Él tiene control en las cosas que nosotros hacemos. El Señor es el que nos guía, el que nos dice qué hacer, pero como decía su palabra recién, somos nosotros los que debemos de reconocer la voz del pastor. Si es que nunca nos preocupamos de buscar al Señor a través de su palabra, quizá a través de la música, a través de escuchar mensajes, pero que nuestros oídos, que nuestros pensamientos siempre estén en comunión con Dios. En donde quiera que estemos, vamos a escuchar la voz del Señor, vamos a escuchar lo que el Señor quiere para nosotros, porque a veces, cierto, nuestras decisiones que tomamos en la vida las tomamos por nuestras propias convicciones o por lo que yo creo que esto está bien, lo que estoy haciendo, es que lo hice y ya me ha ido bien, pero realmente lo que debemos hacer es consultar al Señor, ¿cierto? Señor, ¿qué crees tú? ¿Está bien esto lo que estoy haciendo? Dame discernimiento, Señor, abre mis ojos, abre mi oído para poder entenderlo. Así también en los procesos que pasamos, de repente, si tenemos alguna enfermedad, ¿cierto? Señor, ayúdame a pasar este proceso que estoy viviendo, pero siempre es con la ayuda del Señor. Lo mismo cuando tenemos problemas financieros, quizás problemas familiares, ¿cierto? Distintas situaciones en nuestra vida que nos producen aflicción. Y ahí cuando debemos meditar en la palabra del Señor, ¿cierto? Y volvernos a la palabra, como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, en la presencia del Señor siempre hallaremos el descanso. Por eso siempre, ¿cierto? A través de nuestro pastor o cuando hay servicio de algún otro hermano, ¿cierto? Decimos que debemos de encomendarnos al Señor. Incluso su palabra nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces debemos de tener una relación con Dios. Eso es lo que el Señor busca, que exista una relación, no que nosotros lo veamos de oídas, de lejos, ¿cierto? Sino que el Señor nos quiere que nos acerquemos a Él, que lo conozcamos. Incluso el Señor nos compara y dice que Él es nuestro amigo. Entonces yo creo que en lo que son nuestros amigos terrenales, ¿cierto? Nosotros cuando lo vemos al amigo y que no lo vemos hace rato, lo abrazamos y cómo está, aquí, allá, nos sentamos a la mesa, nos comimos un asado, cualquier cosita, ¿cierto? Compartimos. Pero con el Señor no somos así, pues a veces tenemos tenemos a un Dios que lo adoramos como si fuera un Buda, cuando si fuera así algo, y como que falta poco que nos arrodillemos delante de una imagen. Pero el Señor no busca eso. El Señor busca que tengamos una relación más estrecha. Jesús, eso es lo que quiere con nosotros. Por eso Él vino a dar su vida, ¿cierto? A renovar el pacto, porque Él quería eso, ¿cierto? Que nosotros tuviéramos una relación más íntima con Jesús. Y dice su palabra que Él es como decía, que Él es el buen pastor. Y dentro de esto a veces igual, como dice, como la palabra también del hijo pródigo, nosotros nos alejamos de Dios. Simplemente por distintas razones, no sé, nos peleamos con algún hermano, tenemos algún problema que nos hace alejarnos de Dios. Más su palabra dice que Él es el buen pastor. Y tenemos una referencia en Ezequiel capítulo 34 versículo 16, y dice su palabra: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. El Señor es tanta la misericordia que tiene para con nuestras vidas, ¿cierto? Que dice que Él va y busca. Dice que Él es buen pastor, ¿cierto? A la que se perdió, la recoge, dice,
le hace volver al redil. Él dice que viene y venda si tiene sus piernas quebradas, ¿cierto? Entonces es tan grande la misericordia del Señor que a veces tenemos que llegar así delante de la presencia del Señor, ¿cierto? Tenemos que perdernos, tenemos que llegar sucios, quebrados, ¿cierto? Pero el Señor nos recibe con misericordia, ¿cierto? Abre sus brazos de amor, nos recibe nuevamente y nos da un nuevo comienzo, ¿cierto? El Señor dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude en esta hora, ¿cierto? Tenga misericordia de la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé en qué situación quizás está usted en esta hora, si quizás forma parte, ¿cierto?, del redil, o es una oveja que está a punto de descarriarse, o es la oveja descarriada. Pero como lo vemos, cualquiera sea, digamos, el perfil que estemos ocupando en este momento, el Señor es el buen pastor, Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dice que Él es el que juzgará, ¿cierto?, entre oveja y oveja. Él va a juzgar, es Él el que decide finalmente. No decide su hermano, no decide su familia, el Señor es el que decide cómo es la relación que va a llevar con cada uno de nosotros. Amén. Bien, mis hermanos, hasta aquí el mensaje de su palabra. Para mi Dios que vive, les doy toda honra y gloria desde hoy y para siempre. Ahora pasaremos a orar para agradecer al Señor por el mensaje de su palabra. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, nos postramos delante de tu presencia una vez más, Padre Santo, bendito Dios, para agradecerte, bendito Dios, por este momento, bendito Dios, que tú nos permites apartar para ti, bendito Dios, en donde podemos estar, bendito Dios, en conexión contigo, bendito Dios, Padre Celestial. Gracias por el alimento que nos tenías preparado para el día de hoy, bendito Dios. Implorándote, Señor Jesucristo, que esta palabra pueda ser cabida en lo más profundo de los corazones, bendito Dios, de mis hermanos que la han oído, bendito Dios, especialmente aquellos, bendito Dios, que están necesitados, Padre Celestial. Como dice tu palabra, tú eres el buen pastor, bendito Dios, y bajo tu mano, bajo tu protección, bendito Dios, nada nos pasará, nada nos faltará, bendito Dios. Estará nuestro corazón gozoso, rebosando, bendito Dios, de poder estar en medio de tu presencia, Padre Celestial, amado Padre. Te ruego, bendito Dios, en esta hora, que al levantarnos de esta oración nos levante fortalecido, Padre Celestial, unidos en un solo espíritu, Padre Santo, que solo quiera alabar, adorar y bendecir tu santo nombre, Padre Celestial. Toda esta misericordia te la ruego, bendito Dios, y agradezco todas tus bondades a través de Jesús, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a escuchar una alabanza que tienen preparada nuestros hermanos para el día de hoy.
Bien, mis hermanos, ahora pasaremos a la bendición. Incline su rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Padre Celestial, y por tu fidelidad, bendito Dios, porque a pesar de cómo somos nosotros, tú Padre Santo, nos perdonas una y otra vez, bendito Dios, eres misericordioso, eres un Dios bueno, bendito Dios. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora, por este mensaje, bendito Dios, que tú has puesto, bendito Dios, en nuestra vida, bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por darnos este tiempo de apartarlo, bendito Dios, para estar delante de tu presencia, bendito Dios, Padre Celestial, implorándote, Señor Jesucristo, que todo aquel, bendito Dios, que haya oído este mensaje, tú le bendigas en el nombre del Señor, bendito Dios. Llena sus corazones, Padre Celestial. Tú sabes, Padre Santo, tú escudriñas, Padre Santo, el corazón de cada uno, bendito Dios. Como decía tu palabra un día, tú eres el que conoce a tus ovejas, bendito Dios. Tú sabes lo que necesitamos, bendito Dios, y en esta hora te ruego que tu bendición, Padre Santo, sea, Padre Santo, con mis hermanos, bendito Dios, en los que ellos tienen necesidad, bendito Dios, en esta hora. Gracias te damos, Padre Santo, a través de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga a mis hermanos.